La filosofía de Kant significó una revolución porque marca una decisión en la historia de la filosofía occidental. Hay un antes y un después de su pensamiento. Immanuel Kant vivió en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, y fue por tanto un filósofo de la Ilustración. Su obra magna, Crítica de la razón pura, su primera edición, se publicó cuando Kant rondaba ya casi los 60 años, luego de toda una vida intelectual que desembocó en la maduración de su pensamiento sobre la cuestión de la metafísica. Porque si hay una cuestión que a Kant le interesaba por sobre cualquier otra, era esta cuestión. ¿Cómo puede ser que la metafísica no se haya convertido en una ciencia? ¿Es posible la metafísica como ciencia? Estas preguntas son las que guían toda la crítica de la razón pura, en la que nos centraremos en esta serie de videos que dedicaremos a este gran e importante filósofo. Es importante que tengan presente sobre todo la crítica de Hume a la metafísica que desemboca en su postura escéptica para comprender a Kant y cuál es la cuestión que le preocupa. Si solo conocemos a través de la experiencia y todos los principios que aplicamos a ella son meras reglas psicológicas de asociación, entonces no solo la metafísica, sino que ni siquiera la ciencia es posible, porque ésta implica un conocimiento necesario y universal. Entonces, Kant quiere reivindicar y fundamentar no solo la posibilidad de cierta metafísica, sino también la posibilidad de la ciencia misma. Para que haya ciencia debe haber principios necesarios y universales, no meramente contingentes. Y justamente este será uno de los temas centrales de la crítica a la razón pura, que se reduce a tratar de fundamentar lo que Kant llamará los juicios sintéticos a priori, que veremos en uno de los próximos videos, y de esta manera justificar la objetividad del conocimiento frente al empirismo y escepticismo de Hume. Entonces, para poder llevar a cabo este arduo proyecto, Kant deberá superar tanto al empirismo como al racionalismo. El filósofo prusiano le dará la razón a ambas posturas, pero al mismo tiempo dirá que ambas posturas están equivocadas. Por ello se suele ver a Kant como el superador del empirismo y el racionalismo. Para comprender esto, les recomiendo ver el video anterior donde trato esta cuestión con más detalle. Igual, por si no lo vieron, veamos un resumen. El racionalismo es la postura que confía en la sola razón como facultad de conocimiento, a partir de ciertas ideas que se consideran claras y distintas, innatas, y se postulan como axiomas o principios, se deducían proposiciones o enunciados verdaderos sobre el mundo. Esto significa que tenían como ideal el método matemático y por ende seguían el método deductivo, y creían que de esta manera se alcanzaba un conocimiento cierto acerca del universo. A este modo de operar, deducir enunciados a partir de principios, se lo conocía como dogmatismo, por ello al racionalismo se lo consideraba dogmático. Y el racionalismo rechazaba el conocimiento obtenido por observación y por los sentidos por considerarlo confuso y muchas veces erróneo. Por otro lado, el empirismo es la postura opuesta al racionalismo que nace como reacción a esta última. Consideraba que solo los sentidos pueden darnos conocimientos ciertos sobre el mundo, y seguía el método empírico inductivo. A partir de los hechos observados se formulan principios que luego se ponen a prueba mediante la experiencia y la observación. Es decir, que estos principios se derivan de la experiencia. El gran problema del empirismo es que concluye en el escepticismo, como vimos con Hume, y por ende pone en duda la validez y objetividad del conocimiento, incluso del conocimiento científico. Entonces, la cuestión es cómo devolverle la legitimidad al conocimiento luego de Hume. Ahí aparece Kant con su postura, el criticismo. Por ejemplo, en cuestiones como las de la sustancia y causalidad, Kant no adhiere a la postura empirista, sino que los ve como conceptos fundamentales en relación a la experiencia, necesarios para que haya experiencia. Por ello, será necesario fundamentar estos conceptos.
Dice Caimi en su introducción a la crítica de la razón pura lo siguiente: si la metafísica estudia las primeras causas y principios, el criticismo estudia los fundamentos de la metafísica misma. Esto con el fin de legitimar el conocimiento racional. Por ello, Kant se enfoca en hacer un análisis de la razón, de la facultad de conocimiento, y responder a la pregunta de cuál es el alcance y cuáles son los límites de la razón. Por esta razón, Kant postula lo que llamará la revolución copernicana en filosofía. Así como Copérnico postuló que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y no al revés, como se creía hasta el momento, Kant postula que, en vez de ser el sujeto el que se adecúa a los objetos, son estos los que se adecúan al sujeto. Es decir, que el sujeto constituye el objeto. En tanto, ciertas propiedades del objeto no son propiedades que el objeto tenga en sí mismo, sino que son puestas en realidad por el mismo sujeto. Pero esto no quiere decir que el sujeto construya el objeto, pues debe haber algo dado para Kant. Hay algo dado, una materia, un objeto en cierto modo, que afecta al sujeto y a partir de esa materia o esos datos dados a los sentidos, el sujeto constituye el objeto. Esto significa que el sujeto ya no es pasivo respecto del conocimiento, como se pensaba hasta el momento, tanto desde el racionalismo como desde el empirismo, sino que pasa a ser un polo activo en el proceso de conocimiento. Entonces, para Kant, habría una estructura en el sujeto universal y necesaria que se aplica a lo recibido por los sentidos para constituir al objeto del conocimiento. ¿Y en qué consiste esto? En el proceso de conocimiento, el sujeto le impone el aspecto formal a la materia dada, es decir, le impone determinadas formas y conceptos a ese material recibido. Lo formal impuesto por el sujeto consistirá en dos aspectos. Por un lado, las formas puras de la sensibilidad, que serán el espacio y el tiempo. Por otro, las categorías o conceptos puros del entendimiento. Como podemos ver, Kant distingue entre estas dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Por un lado, la sensibilidad es la facultad pasiva, capaz de recibir impresiones, de ser afectada por algo que no se sabe qué es. Pero lo que se le aparece a la sensibilidad ya se aparece bajo una estructura espacio-temporal. Por otro lado, el entendimiento o espontaneidad será la facultad activa que le impone a lo recibido determinados conceptos para que eso sea objeto o experiencia, y por ende conocimiento. Entonces, en resumen, lo que propone Kant y demostrará en su obra magna es que, a diferencia de lo que pensaban tanto el empirismo como el racionalismo, ambas facultades son fundamentales en el proceso cognoscitivo. Y esto se resume en la siguiente cita: conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. En el video que viene veremos en detalle a qué se refiere Kant en esta cita. Y hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y les haya servido. Nos vemos la próxima.